porque, por ejemplo, Mr. Lee, Rodney y Carlos, ellos lo hacen, es como que, o sea, ellos pintan una zona y es como que al tanteo, o sea, si hay veces que da, hay veces que no da. Entonces, por eso en sus validaciones van y vienen. Pero Padlos te pinta el polígono más o menos casi perfecto. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a agarrar uno que tengo pendiente. Tengo estos que están acá. Vamos a hacer el de Parque Alto, por ejemplo. Entonces, déjame buscar un segundito unos archivos acá. Este aquí. Falta uno. Ok, bueno, lo primero que yo hago es ver a qué clúster le pertenece y qué tipo de nodo es. Este le pertenece a Calamarca y es intermedio. Entonces, bueno, voy a buscar este acá de todas formas. A ver. Por aquí. Entonces, bueno, está entre Calamarca y Churgues. Ya. Entonces, bueno, nada. Yo aquí tengo... ¿qué tengo? 3, 7, 4, 7. Bueno, ya yo aquí tengo mapeados todos en capas diferentes. Bueno, algunas. Cuáles son los que son por diseño y cuáles son los que yo he validado y las pruebas que hago. Entonces, aquí busco el sitio y lo marco. Ya. Ok, entonces, lo primero que tengo que, por ejemplo, bueno, si están conectados como debería ser. Aquí obviamente me falta colocar Calamarca, que se, a ver si se compró o no se compró. Que debe haber comprado. Por lo menos este yo no lo tengo en el, aquí en la red. Vamos a pintarlo un momento.
Entonces quiere decir que Eric, dentro del diseño que colocó, a ver, ya ves, es que aquí estaba ya. Pero es que estaba aquí. Ok, bueno, entonces el otro paso es mapear todos los que son los beneficiarios. Ya. Entonces 3090, vamos a ver si este está acá. Dos, pero yo no los tengo acá, entonces voy a cargarlos rapidito. Y lo importo aquí a... Esto sí lo sabes hacer, importar. La otra vez estuve practicando con el tema de importar. Sí, 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 sí he estado. Sí sé. Ok, ok. Aquí puedes importar varias, o sea, digamos que de varias formas. Y esas reglas de importación, o sea, por ejemplo, cuando digo reglas de importación me refiero al orden de las columnas, qué información quieres que vaya. Eso lo Ya. puedes guardar tú como una regla. Ujú. Y entonces así no tienes que configurarlo cada vez que abres Parlos. Claro. Entonces, bueno, aquí selecciono esto, me agrego el wizard. Aquí ya yo tengo esto predefinido.
Ya lo grabó. De nuevo al sitio. O sea, cuando se importa se actualiza esto y no. Entonces, bueno, estos ya están acá, ya están puestos aquí los beneficiarios y el sitio que quieres buscar. Cuando están así de cerca, es muy probable que el polígono actual sea correcto. Sin embargo, también tienes que tomar en cuenta los otros lugares. Por ejemplo, si te das cuenta aquí en Churgues, vamos a ver 3104, a ver quiénes son los beneficiarios de ese sitio. Villas y Churgues. Entonces, Churgues. ¿Será que son estos? Ajá. No lo había pensado. Entonces, en este caso, pareciera que sí están, digamos que este punto, incluso el validado, porque esto fue un punto validado, que está acá, está bien, ¿no? Entonces, pero igual, vamos a chequear algo. Y bueno, aquí no hay mucho que hacer porque este sitio ya fue comprado. Hay dentro de Padlos una opción que se llama estudios. Tú puedes hacer estudios a través de estaciones base. ¿Qué te permite hacer esto? Que puedes que tú el sitio ya tú predefinas cuáles son las estaciones bases o los equipos que van a tener y lo asocias de una vez. Eso lo puedes hacer también desde la importación. En mi caso yo no lo tengo así. O sea, yo todavía no lo he conseguido hacerlo. Yo lo hago es manualmente, o sea, lo hago uno a uno. Están también los estudios locales, que son los estudios, bien sea de línea de vista como tal, o de la cobertura de radiofrecuencia. Y estos estudios de áreas, si te soy sincero, no recuerdo para qué son, pero creo que tú puedes definir áreas no circulares. O sea, sino que tú mismo defines, digamos que, en qué polígono estudiar o qué forma tenga el polígono para estudiar esa área en particular. Esta opción nunca la he utilizado, si te soy honesto. Siempre utilizo o el Base Stations o el Local Studies. Entonces, dentro de Local Studies tú tienes, digamos que varios tipos. Vamos a, por ejemplo, crear uno. Para crear, tienes dos formas de hacerlo. Uno, como lo estoy haciendo yo por aquí, te metes acá, en Studies, Local Studies, y lo creas. O te paras en el sitio. Vamos a, por ejemplo, asumamos que tanto Churgues como Calamarca son sitios, digamos que definitivos, ¿no? Entonces vamos a ver qué área tengo yo aquí que cumple las condiciones que hay que implementar posteriormente para prometer. Entonces, o hacerlo de dos formas. O hay dos maneras de hacerlo. Una es garantizando la recepción-transmisión desde el receptor, pero como si fuese transmisor. O sea, te vas a parar en el beneficiario para radiar. Y también lo vas a hacer referente, pero solo a nivel de línea de vista. Pues supone que para este caso sería, digamos que como que cobertura, para el punto a punto ya sería línea de vista. Entonces mezclas esas dos y las intersecciones es lo que te va a dar como resultado el polígono. Entonces, bueno, ahorita yo el último estudio que hice, si te das cuenta por acá,
hay un estudio activo que lo tengo en mundo. Pero ese estudio es a nivel de RF. Es a nivel de RF. ¿Cómo lo sé? Porque el display que yo tengo acá, que se queda por default, es el criterio que yo utilizo visual para cuando yo hago huellas de cobertura, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es, Padlos no puede mezclar cobertura y loss al mismo tiempo. Una forma que es la que te voy a explicar, como más o menos de medio forzar la cuestión, pero técnicamente no puedes mapear una huella de RF y superponer un estudio de loss. Entonces, si tú intentas hacer eso, propiamente Pablo no como tal, pero sí te va a dar un mensaje que te dice que falta sincronización. Porque digamos que a la vez puede utilizar un solo tipo de estudio. Entonces, es como que una limitación que tiene Padlos ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es borrar ese estudio que queda guardado. Entonces, acá, para mostrarte. Con esta extensión. Él se queda guardado. Entonces, bueno, nada. Vamos a borrarlo. Para borrarlo nos metemos Studies, Local Studies y Delete. Cuando le damos Delete, nos va a aparecer dónde queremos hacerlo. Si queremos hacerlo en todos los sitios o en una selección. ¿Qué pasa? Los grupos que te van a aparecer acá son aquellos grupos que en algún momento se les hizo estudio y están todavía visibles en la capa de grupos. O sea, por ejemplo, hago cache. Mira, vamos a revisar acá. Hago cache. Está visible. Si yo quito de aquí, en teoría ya no debería aparecer aquí en los estudios. ¿Por qué? Porque en Hago Cache yo hice un estudio. Y si yo selecciono, me va a decir, bueno, ya te hice aquí. Y adicionalmente es un grupo que está visible. Entonces recuerda que esta opción es a lo que está visible. Si tú quitas el check, por ejemplo, y vamos de nuevo, delete, no debería aparecerte. ¿Ves? Si tú tuvieses, por lo menos en mi caso, yo tengo varios grupos configurados que están activos, que tienen el check. ¿Sí? Por ejemplo, pero en esos sitios ya yo les he borrado el análisis. Entonces, como ya yo les he borrado el análisis que están activos, pese a que están visibles, en esta opción de estudios no me va a aparecer como disponible. Entonces, bueno, lo que puedes hacer es te metes acá, delete, y bueno, seleccionamos todo, y ella te borra. ¿Cómo sabes que te borró? Uno, marques con este botón, digamos que encajes toda la red en una sola vista, pero en mi caso, como tengo bastante parte visual y consume bastante recursos, se pone lenta la máquina, no lo voy a hacer. Pero la otra es que te desaparece la leyenda. Si te diste cuenta, la leyenda que estaba aquí ya no existe. Entonces, bueno, nos vamos aquí de nuevo a estudios. Le damos create y aquí podemos seleccionar, pero particularmente, o sea, me parece más fácil hacerlo así. Te paras en el site, clic derecho, local y le das crear. Entonces ya de una vez, si te das cuenta, en vez de aparecerte selection, te aparece aquí arriba de una vez el nombre del sitio. En esta pantalla tienes varias partes que configurar. Una es el radio. En este caso, el radio son 2 kilómetros, porque recuerda que recepción, transmisión. Quiere decir que lo estamos haciendo desde los beneficiarios, como si ellos estuviesen radiando, pero viendo la señal, ¿no? Entonces tú debes garantizar que cualquier sitio quede dentro del rango de 2 kilómetros de ese site. Entonces para eso tú le das el radio aquí, 2 kilómetros, 2. En el tamaño de la celda,
sé que es un valor típico colocarle 15, sin embargo, en este caso el 15 es debido a la configuración del equipo que se está usando, el de Radwin, que el refrescamiento es cada 15. Entonces, por eso, digamos que el tamaño de la celda que va a utilizar ahí es 15 metros. Entonces, siempre le coloques 15. La tolerancia se refiere a o qué frecuencia o con qué calidad, por así decirlo, hace el barrido, porque es lo que hace es como que un barrido múltiple y al final te crea como una sombra. O sea, pero son realmente varias líneas que hace de forma simultánea. Entonces se lo dejamos aquí en 1. Y tenemos otro. Recuerda que vamos a recibir, en este caso, AdMobile, porque estamos haciendo el estudio no en la estación base, sino en el beneficiario. Entonces lo dejamos acá. Bueno, aquí el perfil, esta información te la va a tomar de lo que tengas tú configurado en el motor GIS de Padlos. Si no lo tienes, por default, aquí lo puedes seleccionar. Ahora mira, en el primary yo tengo este, en el secundario yo tengo este. Bueno, yo le dejo los dos, porque no tiene sentido ponerle solo uno, ¿no? Y ahora viene la parte de los parámetros de la estación base. Yo te voy a pasar unos archivos. Un segundito. O sea que esto, dicho que lo voy a... Que lo voy a organizar, no lo he organizado todavía. Bueno, yo te voy a pasar los archivos que son los archivos del... Aquí están, ¿ves? Para que tú los cargues. Esos son De los todas formas. archivos para la antena. Y el radio. Ya. O sea, para la estación base tú configuras, digamos, que el radio como tal y la antena. Voy a cerrar esto acá. Estos son los archivos para que tú los cargues y no tengas que tipear nada. O sea, no tengas que escribir nada. Simplemente los cargas y ya. Ya. Pero en mi caso, por ejemplo, yo, bueno, me he faltado en la organización y no lo tengo por archivo. O sea, no lo cargo desde un archivo, sino que yo lo configuro de forma manual. Pero tú lo haces una sola vez y siempre y cuando tú guardes el network, esa información se queda ahí guardada. Entonces, no habría problema. Estos son los datos. Aquí donde dice antena file, tú le das clic y ubicas el archivo y él ya debería llenarte la parte de la antena. Aquí en el radio le das clic en el archivo, le das clic en el botón, buscas el archivo de radio y él te carga el resto de cosas que faltan. Aquí le estoy cargando los parámetros, digamos que los básicos. Si quieres también te puedo pasar el screenshot para que si es que no quieres hacerlo con el archivo o lo hagas así manual, que es lo mismo. O sea, la única diferencia es que si tienes el archivo, independientemente guardes o no el network, cuando tú quieras recuperar esa data, tú simplemente jalas el archivo. O sea, no tienes que ponerte a escribir nada. Aquí te tomará, no sé, un par de información. En cambio, que con el archivo ya se configura. Lo único que tienes que configurar con el archivo es cómo son los sectores, cuántos sectores quieres y si los sectores son simétricos o no. Entonces, en este caso, bueno, son 3 sectores. Estás manejando los sectores de forma simétrica en esta etapa. Ya en la etapa previa a la implementación, no necesariamente van a ser simétricos, sino que van a ser lo que se requiere en campo. Claro. O sea, puede ser que en algunos casos incluso baste con colocar un solo sector. Entonces los chinos dijeron, no, mira, para esos casos yo no voy a colocar los 3 sectores, las 3 antenas. Pero bueno, todavía en esa fase no estamos así. Como diseño colocamos los 3 sectores de forma simétrica. Quiere decir que cada 120 va a estar definido la dirección de ese sector.
Entonces nada, aquí tú configuras, pones los datos y una vez que lo coloques, le das check. Ah, bueno, tienes otra opción también que es más, por los momentos es más estético que otra cosa, pero ¿para qué te va a servir? Para cuando tú quieras hacer análisis de interferencias, incluyendo las estaciones bases. Aquí tú puedes setear la frecuencia de subida y la de bajada y le puedes asignar incluso un color. Entonces cuando tú haces eso, entonces bueno, después te muestro, hay como un anillo que se pone alrededor del sitio, de ese nodo, y cada anillo es como si fuese un cono. Entonces tiene 3 conos porque son 3 sectores. Entonces cada cono se pinta de un color. Tú colocas 3 colores diferentes para saber, perdón, 2 colores diferentes para saber a qué carrier le pertenece cada sector. Porque para el proyecto son 2 carriers que se le colocan. Uno en 5.4 y uno en 5.8. Entonces, bueno, tienes esa posibilidad de ayuda visual y cuando quieras correr un análisis de interferencia para las estaciones bases, lo vas a poder hacer. Probablemente no, por lo menos yo no creo que lo hagan Padlos. ¿Por qué? Porque ellos usan ArtPlanner, que es la herramienta propietaria de Radwin para hacer sus cálculos. Ya. El tema con ArtPlanner es que uno, bueno, se basa en Google Earth de la cartografía, y dos, no te calcula la potencia, solo te calcula si tiene línea de vista o no, pero no te calcula qué potencia, qué señal recibida tienes en cierto punto. Por lo pronto no lo hace, o sea, por lo menos la versión que tenemos nosotros hasta ahorita no lo hace. Entonces, pero probablemente a Nokia sí le exijan que nosotros podamos garantizar de cara hacia Pronatel que estamos cumpliendo con las bases. O sea, la base dice que tienes que ser superior a menos 70. Entonces, si Ya. con ArtPlanner no lo puedes hacer, tienes que hacerlo con, ¿cómo se llama? Con Padlos. Y Padlos sí te lo da. Padlos sí tú pones el punto y él te dice exactamente en el punto que pones el cursor qué señal estás recibiendo. Además de la ayuda visual que tienes con el criterio ese que te aparece como una leyenda, que tú puedes colocar las zonas. Mira, de tal zona a tal zona, o sea, le pones un color, corresponde, no sé, mayor de 50 dB. Y así vas. O sea, ya es algo más de conveniencia. Pero de ambas formas te la puede decir Palos. Entonces, bueno, configuramos aquí. Ah, ¿qué pasa? Si cuando tú quisieras, por ejemplo, configurar sectores asimétricos, simplemente le quitas el check acá y te mueves por cada sector. Acá, o sea, le das este botón y te vas moviendo por cada sector. Y configuras. Por ejemplo, cuando tú le das aquí, fíjate, el azimuth es 0 y se va sumando 120 hasta para 40. Si no, tú le quitas ese check y este valor lo pones de forma manual. O sea, en cada parte le pones la forma manual. Hasta ahorita yo no sé, o yo por lo menos no he visto, cómo hacer el cálculo automático del azimuth. Y en el Art Planner tampoco es posible. Es visual. O sea, tú tienes que setear el azimuth según la ubicación de donde esté el beneficiario. Y Claro. ahí es un poco... Ahí o sea, por lo menos yo no he visto o no sé cómo hacerlo de forma automática aquí en Parlos. Pero, Ni en Art Planner tampoco. pero por lo general, para la simulación estás considerando 3 sectores, ¿no? No, sí. O sea, para efectos de esta etapa, recuerda, son 3 sectores asimétricos, 120. O sea, que no va a quedar ninguno por fuera. Claro. Y aquí no estamos eh, tomando en cuenta el tema del tráfico, porque tú sabes que, por ejemplo, creo que creo que esta versión que se compró soporta cada HBS, soporta creo que 32 HSU. O sea, que soportaría, digamos que 32 clientes o 32 beneficiarios. Mm, En teoría, ¿no? Pero al final va a depender del tema de la capacidad que tenga en ese momento, del performance que tenga el enlace en ese momento. Así que digamos que puede variar. Y por eso Joff tiene 2 portadoras.
dos cargas. Claro. Una en 5.4 y una en 5.8. Entonces, bueno, configuramos esto acá. Son los valores de, básicamente, de potencia, ganancia y sensibilidad. Y te aparece el check acá. Esta antena coupling, de aquí considera la nula, o sea que no hay. Aquí en las antenas high sí vamos a configurar cómo queremos radiar. Por ejemplo, recuerda que en este caso vamos a hacer desde el receptor hacia el emisor. O sea, estamos parados del lado del beneficiario. Entonces, por ejemplo, yo te comenté la vez pasada que yo utilizo 5 metros como promedio en los beneficiarios. O sea, va de 3 hasta 9. Pero bueno, en promedio yo utilizo 5. Entonces, para este caso, sí, yo coloco igualmente 5, que es, digamos que la altura mínima, y la estación base, que en este caso va a ser mi remota. O sea, pese a que aquí diga estación base, recuerda que lo estamos haciendo desde el beneficiario. Entonces, mi estación remota realmente va a ser la estación base. Entonces, acá yo voy a colocar la altura de la torre menos 1 metro. O sea, si yo tengo previsto que para el 3090, vamos a ver cuántos metros son, que está por diseño. 21 metros. Vamos a hacerlo para 24. Por lo que dijo Mr. D, que había que ayudar a SAC y todo eso. O sea, vamos acá y colocamos 23. ¿Por qué? Porque en teoría, tanto las sectoriales como la punto a punto del PNP pueden ir al tope de torre menos 1 metro. Ya. Entonces, bueno, colocamos esto. No le vamos a colocar líneas de, o sea, coaxial ni nada, ni banda base, nada de eso. ¿Dónde va a estar la altura de la antena? En todos nuestros casos va a ser AGL, o sea, respecto al piso. Entonces nada, le damos OK y ya tenemos los 3 checks. ¿Sí? Este color que está acá es una identificación, pero este color lo toma del color que tú coloques el site. O sea, si tú colocas el puntico de color amarillo, esto se pone amarillo. Si lo pones azul, esto se pone azul. No he leído mucho para qué sirve esto, pero no, o sea, no sé qué utilidad te da. Pero bueno, porque el color no sugiere algún cambio. Lo otro que tienes que colocar acá, para este caso, recuerda que vamos a utilizar LAN Mobile. ¿Por qué? Porque es una solución mixta, punto multipunto, que lo va a radiar supuestamente desde la estación base. Entonces, la tecnología que calza con eso dentro de las opciones que tiene Padlos es LAN Mobile. Y la frecuencia, o sea, bueno, yo le coloco 5000, pero al final lo legal es colocar la frecuencia central del carrier que estés utilizando. O sea, para 5400 debe ser unos 5250, algo así. Y para 5800 deben ser unos 5650. Pero igual, o sea, a efectos de nuestra etapa de diseño, es más o menos irrelevante. Entonces le colocamos 5000. Le damos OK. Y ya casi estamos listos. Tenemos otra que es acá criterio de qué es lo que se va a mostrar o qué es el estudio que tú quieres hacer. Se le damos clic acá. Y tenemos varias opciones. Acá nosotros tenemos línea de vista y la señal recibida. Entonces la señal recibida, vamos a utilizar dos. Línea de vista y señal recibida pero en dBm. Entonces, por ejemplo, para la señal recibida en dBm yo tengo esta escala. Si es mayor de menos 50, me lo pinta de un azul, de un verde más profundo. Si es mayor de menos 55, pero menor a menos 50, un verde un poco más claro. Y así voy. O sea, le pongo los rangos para que cuando me pinte, yo saber hasta dónde, digamos que la señal va a ser permisible y de forma rápida identificar si es que cumple o no con las bases de Pronatel del contrato.
También puedes decidir si lo quieres que sea sólidos o degradado. Yo antes utilizaba degradado, pero hay veces que no sabía realmente dónde terminaba la señal, entonces se me complicaba mucho y perdía más tiempo. Entonces decidí dejarlo en sólido. Pero al final va a ser, o sea, preferencias, o sea, como tú te sientas más cómodo trabajando. Una vez que tú configures esto, tú incluso puedes cambiar, salvar el esquema. Te digo, si tú configuras esto, siempre y cuando tú guardes el network, esto se mantiene tal cual. O sea, no es que Padlos te lo resetea. Así tú no guardes el esquema, él te lo mantiene así. Porque más que todo el esquema es que si tú quieres migrarlo, si por ejemplo yo tengo un esquema que le gusta a todo el mundo, entonces en vez que las otras personas configuren los colores y se pongan etapa por etapa, yo simplemente busco ese esquema y se lo paso a las personas y los cargan, pues. Lo guardan en el folder y ya cuando tú des acá, debería salirle. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a utilizar el de línea de vista. El de línea de vista tenemos dos opciones. Una que es a cualquier sitio que tenga línea de vista o a todos los sitios que tenga línea de vista. Nosotros vamos a utilizar este porque te va a garantizar que donde pinte quiere decir que tiene línea de vista y cuando hagan intersecciones las líneas de vista se van a combinar y quiere decir que ambas superposiciones, si se interceden y ambas tienen línea de vista, se pintan. Si es que interceden, pero alguna de ellas no tiene línea de vista, entonces no se pintan. Entonces así, con esta nosotros garantizamos de que en esas intersecciones, ahorita te vas a dar cuenta de qué es lo que te hablo, son las que realmente garantizan que va a haber línea de vista. Y bueno, los colores de cuáles van a tener línea de vista son los que, que están visibles, bueno, que tienen línea de vista. Y los que pertenecen a la sombra, ambos le pones un color diferente. O sea, en mi caso le coloco este porque son bastante llamativos. Y en el shadow le coloco negro, pero le pongo casi transparente. Porque cuando yo lo exporte a Google Earth, recuerda que Padlos no lo exporta propiamente como un polígono. Él lo exporta como un overlay, es como una imagen superpuesta. Entonces, en esta imagen superpuesta, los colores RGB los entiende de una manera diferente. Entonces, que los los transparentes, etcétera, también los ve. Entonces, cuando tú lo pasas a Google Earth, esta que está aquí prácticamente es como que si no estuviese. Bueno, puedes colocarle negro o blanco, lo que tú quieras. O le pones simplemente cualquier color y le pones full transparente y bueno, jamás te lo va a pintar cuando venga una sombra. Pero nuevamente depende de tu estilo, ¿no? Entonces, bueno, lo importante aquí es esto de acá, que estemos conscientes de que siempre utilicemos every side has line of sight. Lo dejamos configurado así y le damos OK. Entonces, si te das cuenta, aquí cambió. Aquí ya cambió el line of sight. Bueno, aquí básicamente lo puedes dejar por default. Aquí que le pudiese cambiar probablemente sería el factor K, pero no es muy relevante para nuestro caso, o no para este nivel. Y como no utilizamos Clutter, entonces digamos que esta parte también es un poco inútil configurar, pues, porque esto que está acá es siempre y cuando yo tenga un Clutter asociado. Y el Clutter me puede decir qué tipo de vegetación tiene, por ejemplo. Y por eso Pablo te dice que, bueno, que si es follaje húmedo o follaje seco. Pero realmente no, esto sí es medio inútil para nosotros en este caso. Entonces tenemos varias opciones. Tenemos dos opciones. Una, que es generar lo que ya hicimos. O la otra es definir solamente el estudio. ¿Qué se refiere con definir? Definir es que tú le das clic acá y él te va a guardar las condiciones que
tú dijiste aquí, pero no te va a generar visualmente el estudio. Entonces, cuando tú más adelante quieras ver el estudio, te vuelves a meter clic derecho, pero ya tienes todo configurado. Es como que es un buffer que tiene aquí y te lo guarda en ese temporal. Entonces nosotros le vamos a dar acá, generar local studio. Force recalculation es cuando pasan estos casos que te comenté de que no hay sincronía. ¿Por qué? Porque se te olvidó y dejaste un estudio de huella RF y tú estás haciendo un estudio de línea de vista. Entonces tienes que ubicarlo, lo borras y una vez que lo borras le checas acá y él forza a que recalcule y actualiza todo. Entonces como que trata de corregir. Y nada, simplemente le damos generar. Y esperamos. O sea, tu máquina. Pues. Entonces, bueno, te das cuenta que en la primera pasada, este sitio, solo este sitio, con las condiciones que le damos, tiene línea de vista en estas marcas. Ya. Dentro de los dos. Entonces, bueno, ahora vamos, ya lo hicimos con la plaza, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la escuela. Clic derecho, crear 2 kilómetros, 15, igual 5, 23. O sea, si uno quiere ser más estricto, en vez de usar 5, usas 3, que sería la altura mínima del poste que se va a instalar. Y le damos OK. Si te das cuenta, ya todo está configurado igual. Cuando tú hagas el primer análisis y quieres hacer más análisis, él te va a guardar el criterio del último análisis que hiciste. Eso quiere decir que a los análisis subsiguientes no tienes que estar cambiándole esto. Ya se mantiene acá. En este caso, si tú le das aquí y cambias, pues, por ejemplo, para esta, te va a generar el error que te digo. Entonces, no lo hagas. Entonces, nada, le volvemos a dar acá. Fíjate, lo acoto un poco más. Eso quiere decir que ambos, en conjunción, cumplirían los criterios si coloco sitios en esta zona. Lo mismo, Pero bueno, todavía falta los análisis. lo mismo haces también para la plaza. La plaza ya la hice. Esa fue la primera que hice. Ah, ok. Esa fue la primera que hice. O sea, lo haces para todos los beneficiarios, todos los beneficiarios. O sea, supongamos que tenga, no sé, 2 plazas, 2 hospitales, una policía, lo haces para los 5. Para 2 plazas, los 2 hospitales y una policía. Tienes que hacerlo para todos. Entonces, si te das cuenta, mira, o sea, aquí no se nota mucho, ¿no? Se nota bastante es cuando los beneficiarios están separados. Pero si te das cuenta, cuando tú haces el análisis, hay circunferencias, ¿no? Y hay 2 en este caso. Pero en esta interna es donde está la intersección. Quiere decir que si tú, por ejemplo, colocas un sitio acá, en este espacio, ya pierde criterio de los 2 kilómetros con alguno de los 2, que en este caso sería con la plaza. Entonces, por eso, él va creando estas circunferencias circunscritas, de forma de que las intersecciones son los lugares donde van a cumplir los criterios tanto de recepción como los criterios de, ¿cómo se llama? De las distancias, que son los 2 kilómetros. Entonces, bueno, ahora falta la parte de la línea de vista. Ya hicimos la parte, digamos que, entre comillas, de RF, pero a nivel de línea. ¿Por qué? Porque para esta tecnología es punto multipunto más un punto punto. O sea, tiene integrado un punto punto. Por eso es que es válido utilizar este método con palos. Entonces, bueno, como te comenté, vamos a asumir que el correcto será Churges A. Pero digamos que yo no estoy seguro de que el polígono para este site abarque ambos o abarque solo uno. Yo también puedo agarrar y puedo hacerlo para ambos. O sea, puedo pararme acá, clic derecho, local styles. Y aquí en vez de fijar
que voy a hacer es colocarlo en la intersección donde yo deseo saber si es que es viable o no un polígono. ¿Cómo hago esto? Le doy clic a esta flecha acá, al azul, y me aparece como una regla. Entonces simplemente le voy a dar clic, mira, este de acá es el interno, porque si lo pongo acá, no me va a cubrir todo. Entonces, bueno, lo pongo en el superior, en este caso, bueno, incluso puede ser acá hasta acá, porque si te das cuenta de aquí para acá ya no hay línea de vista. Entonces, bueno, igual lo pongo acá. Y igual 15, los parámetros, aquí lo vamos a cambiar, aquí vamos a colocar modulación adaptativa. ¿Por qué? Porque el radio de punto a punto de Nokia, en este caso es licenciado y utiliza modulación adaptativa. Entonces, bueno, aquí a esta etapa, que no estamos viendo análisis de interferencia, digamos que es irrelevante, pero yo no sé, por procedimiento, por ordenado, le pongo, por ejemplo, 15 GB. Pero no es necesario, o sea, puedes dejarle aquí, en las antenas, el criterio va a ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque el criterio va a ser desde, digamos, es donde tú estás haciendo el estudio y el receptor van a ser, en este caso, el polígono donde tú quieres ver si es que el área es correcta o no. Quiere decir que le va a dar cobertura a esos beneficiarios. Entonces, es como que el near end es de donde yo empiezo, que es en este caso Churgues. Y bueno, Churgues, no recuerdo cuál es la altura. A ver, antes de entonces. A ver acá. Supuestamente es 15, ¿no? Pero ya, vamos a mejor a buscar acá. Mira, no está. Tú estás buscando lo que se validó en Churgues, ¿no? Ajá, en Churgues. Entonces, bueno, supuestamente son 15 metros en Churgues, pero en este caso no podemos utilizar el tope de la antena, porque para las antenas de microondas es el tope de la altura de la torre, perdón, menos 3 metros. O sea, quiere decir que la altura máxima a la que yo pudiese colocar la antena es 12 metros en una torre de 15. Entonces vamos a colocar esa altura máxima. Tranquilo, no es que tú estás seteando de que a esta altura es que va a haber si hay línea de vista, es cualquier altura inferior hasta esta altura. Sin embargo, como estamos mezclando, digamos que dos criterios, hay veces en que incluso por encima te da un resultado. Pero ahí te voy a enseñar cómo discriminar cuáles serían esos resultados y cómo eliminarlos del criterio. Entonces, bueno, en la antena remota, que es 24 metros la torre, vamos a llegar, sería 21. Entonces colocamos 21. Le damos OK. OK. Y le damos generar. Conforme aumentes el radio del análisis, más tiempo va a tomar Pablo para hacer para mostrarte el resultado. Básicamente lo que hace Pablo, pese a que no lo ves, él crea líneas múltiples. Ya. Va creando líneas. Y si la línea es válida, la pinta y la deja ahí. Si es que no es válida, no la pinta. Y es lo que se crea como las sombras. ¿Y todo eso? Entonces, claro, pero recuerda que fuera de esto, pese a que tengas líneas,
O sea, por ejemplo, aquí ya tú sabes que con esas condiciones que tú diste, Churgues tuviese línea de vista con, por ejemplo, con este sitio, que está acá. Vamos a ver cuál es este sitio. Santa Polonia. En teoría tendrías línea de vista, o sea que si tienes algún problema, puedes lanzarlo contra acá. Y si te das cuenta, aquí confirmas de que este sitio también tiene línea de vista con esta que está aquí, que forma parte del diseño original. Pero bueno, nuestro interés ahorita es ubicar este polígono. Y como sabemos, nos paramos en cualquier sitio de esto, por ejemplo, para que nos salgan los dibujitos, o sea, las circunferencias. Entonces, si te das cuenta, acuérdate que es la intersección interna. Eso quiere decir que en este pedazo incluso podemos evaluar si es que es un polígono válido o no. Pero hasta ahorita, bueno, el polígono va siendo este que está aquí. Claro. Entonces nos falta ahora este de acá. Ah, bueno, vamos a hacerlo con el otro de Churgues, porque lo hicimos con Churgues, ¿ah? Vamos a hacerlo con el Churgues original. Igual. Perdón. Ya, me está llamando Henry. Bien, bien. ¿Qué pasó? No, vale, no, pero no le digo por mal. ¿Qué pasó? No, todavía no lo he visto. Dame un rato todavía y lo veo en un ratito, como unos 30 minutos más o menos. Capulí. Dale, dale, tranquilo, sí, yo te lo respondo en un ratito. Dale, pues. Chao. Ahí Henry metiendo presión y se pone bravo cuando le digo, no, sí, a mí me llegan los correos. Ya. Ajá, bueno. Entonces, bueno, si te das cuenta, después de haber hecho eso, prácticamente el polígono no cambió. O sea, quiere decir que de cualquiera de los dos sitios habría línea de vista hacia yo coloque dentro de este polígono o bueno, de este pedazo. Todavía vamos a ver el tema de las condiciones de que garanticemos que la altura de torre sea la... entonces, el otro aquí es Calamarca. Entonces, aquí, seleccionamos. ¿Cuál? Ah, no sé si te das cuenta, fíjate que yo había pintado el site de color amarillo y fíjate, dice que el color del servidor es amarillo, pero al final no sé para qué. Ajá. 15. Este es 12. Y yo lo quiero a 24 metros, que sería máximo 21. Igual, y generamos el estudio. Entonces estás analizando con todos los saltos. ¿Cómo? Estás analizando con todos los saltos. Claro, con todas las conexiones que tenga. Claro. O sea, en este caso tiene conexión con Churgues y con Calamarca. Entonces, a nivel de línea de vista, chequeo Calamarca, chequeo Churgues, Asia, Peruque Alto, y adicionalmente veo los beneficiarios de este site, claro, para poder sacar el polígono.
Espérate un segundo ahí que a veces se pone... Si te das cuenta, para 2 kilómetros salió rápido, pero para 11 kilómetros, bueno, tardó un poquito más. Mm, Entonces, bueno, si te das cuenta, el polígono aparentemente es este que está acá. Bueno, tenemos que tener cuidado con este pequeño huequito que está aquí, esta pequeña sombra que está aquí. mm, Pero en teoría, Padlos te garantiza de que tendrás línea de vista. ¿Qué pasa? Para no todos los por ciento efectivo, que las condiciones que tú le colocaste, por ejemplo, que fuese una torre de 21 metros, de 23 metros, te vaya que tengas línea de vista con un site con una torre de ese tamaño. mm. Entonces, para yo poder garantizar eso, yo hago ciertas pruebas, ¿cierto? Como un pequeño muestreo. Y te voy a enseñar un truco para que no sea tan tedioso. O sea, si te das cuenta, haces, digamos que ya con la práctica, claro, dependiendo del caso y dependiendo también de tu máquina, te puedes tardar, no sé, digo yo que incluso puedes tardar 1 hora haciendo un polígono. Depende de la complejidad. Pero si todo sale bien, en 30 en 30 minutos o menos tienes el polígono. Claro. Pero bueno, Y eso lo hay exportas. una forma de... ¿Cómo? Eso lo llevas al Google Earth para que marques el polígono. Claro, pero una vez que estés seguro, o sea, por ejemplo, eh, aquí vamos a mostrarte. Fíjate que tengo esta posibilidad que está acá, o sea, de esta línea para acá. O tengo, bueno, todo esto porque todo esto está dentro de la circunferencia circunscrita, ¿no? Entonces, yo lo que hago es colocarle puntos de muestreo para ver si efectivamente, digamos que puedo yo garantizar que cualquier punto que acá, independientemente del que consigan, vaya a servir con las condiciones que yo quiera. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya me manden a la validación, yo no me tardé tanto, sino me meto en Google Earth y si cae en el polígono, ya ese sitio debería dar OK. Entonces, bueno, vamos, te voy a mostrar. Yo lo que hago es agregar puntos. Hay una forma fácil de hacerlo. O sea, tú quizás la puedes hacer con Google Earth si más rápido. Yo lo hago con Padlos porque me parece más rápido. Pero es cuestión de gustos en el trabajo. Aquí tiene Operations, Add Site, y te permite, con un pequeño comando en, creo que este es lenguaje C o C++, no me acuerdo, de que tú imprimas bajo cierto criterio. Quiere decir que lo que tú coloques detrás del porcentaje va a ser el nombre del site. Lo que tú coloques después del porcentaje va a conferir la cantidad de dígitos que le vas a colocar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy diciendo que el contador va a tener 3 dígitos. O sea, 0, 3, la cantidad de dígitos y de dígitos. Esta es la única fórmula que puedes colocar aquí para imprimir. No puedes colocar algún otro tipo. Fuera de esto, lo que tú coloques aquí va a ser tratado como simplemente como texto. O sea, si yo, por ejemplo, coloco hola, yo voy a darle clic acá y voy a repetir hola múltiples veces. O sea, no es que exista un contador automático. Para que el contador de sitio, lo tienes que hacer de esta manera. Esto yo también después te lo puedo pasar. Entonces, por ejemplo, bueno, yo le pongo el nombre y le pongo... Y nada, voy pintando los sitios. Por ejemplo, no sé, aquí... Ojo, que mientras más cercano coloques, digamos que más certeza vas a tener. Pero obviamente más tiempo te va a tomar hacerlo. Si tú crees que con Google Earth para ti es más rápido, normal. Yo también tengo un
un programita que te hace el parseo de la información. O sea, que te lo traduce de KML a CSV. Entonces lo mapeas en Google Earth y después lo que haces es simplemente lo importas en Parlos. Así que ahí ya depende de ti, o sea, cómo te gustará trabajar. Claro. Esto es lo más, digamos que fastidioso, pero te garantiza a ti también estar tranquilo al momento de cuando lo vayas a validar, estar seguro de que caiga dentro del polígono, va a cumplir tus condiciones. Mm. Ahí estás haciendo diferentes puntos de prueba, ¿no? Sí, y ahorita, o sea, tú me vas a decir, ajá, pero y ahora imagínate hacer la prueba de todos sus sitios uno por uno, si ponte que pinto 50. Yo he pintado he llegado a pintar hasta 100 sitios en un polígono. Pero te voy a mostrar un fácil de hacerlo y más rápida, que es con reglas de diseño. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Todos estos que están acá, yo tengo que verificar, ya yo sé que cualquiera que caiga aquí va a cumplir con los 2 kilómetros. Eso sí estoy 100% seguro. Y eso sí lo garantiza Padlos. Pero a nivel de línea de vista, tengo que chequear si las condiciones de altura en todos los sitios que yo quiero se van a cumplir o no. Entonces, para hacer esto, yo tengo que hacer la simulación de línea de vista. Entonces, una forma rápida de hacerlo es que Padlos te permite hacer unas reglas para que automatices esta parte. Entonces, para hacer esto, tú seleccionas lo que tú quieres. Este va a ser tu inicio, por ejemplo. O sea, si tú seleccionas esto y después de segundo seleccionas, voy a seleccionar aquí, esta de acá, seleccionando clic, allá. Dios. Ahí está acá. Eso quiere decir que el inicio va a ser todos los sites que coloqué aquí arriba. Y el farem, por así decirlo, van a ser los que acabo de seleccionar de segundo. Entonces, listo, ya lo seleccioné. Y mira, ves, aquí en Operations, tú vas a tener varias opciones. Bueno, eventualmente después o te pones a jugar o después cuadramos un tiempito para mostrarte más detalle estas opciones porque son bastante buenas. Una de ellas, que es la que vamos a utilizar ahorita, es crear enlaces punto a punto. Otra es hacer diseños de los enlaces punto a punto por a través de un wizard. Bueno, modificar, que sería el wizard que es complemento a este diseño, o sea, si es que ya tuviese diseñado. Y este que también es muy bueno, que se llama Route Finder, es que tú seleccionas un inicio y un fin a través de una red y Padlos te va a decir en función de los criterios, te va a decir cuál es la mejor ruta, o sea, cuáles serían los mejores saltos a tomar para llegar al destino que tú quieras. Esto también me parece una herramienta que, bueno, que de los programas que yo he utilizado no lo tienen. Solo lo tiene Padlos. Que nos interesa ahorita es crear acá, punto a punto, le damos, y si te das cuenta, aquí en este wizard hay varias secciones. Una sección que es la sección de diseño, que es una plantilla que tú creas y te va a permitir a ti aplicar de esa plantilla a todos los enlaces de microondas. Criterio, en este caso, fíjate lo que agarré y coloqué, estas son las alturas de las torres, ¿sí? Porque yo digo que la zona, perdón, la altura de las antenas, y ya yo sé que si por ejemplo, este de acá, el amarillo, es, bueno, 5 metros,
este son 12 metros, quiere decir que todo lo que pinte de verde son de una torre de 15 metros. 15, 18 y así, pues, así voy. O sea, esto de aquí también tú lo puedes hacer a tu gusto. Yo le hice así, es más fácil ver, identificar rápidamente si es que, o sea, si es que polígono o ese requiere una torre de qué altura. Entonces, bueno, aquí es donde está, que probablemente es la parte que tú por lo pronto no sabes, pero igual te lo voy a explicar. Este es un template que tú utilizas para configurar. O sea, tú utilizas qué perfil vas a utilizar, qué condiciones de antenas, por ejemplo, el criterio de despeje, en este caso son 8 metros, aquí se lo aplicas a todos. Bueno, esto no lo hay, realmente es el ACU de radio, y yo le estoy colocando de que, o sea, para mí, en mi caso, son 1+0, pero aquí como yo quiero verificar línea de vista, es irrelevante qué configuración le ponga. Pues. ¿Qué equipo voy a utilizar? En este caso estoy utilizando un equipo de... yo lo que te sugiero es separarlos por esquemas. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo varias configuraciones. Tengo antenas de 0.3 como modulación de 16 QAM, como modulación antenas de 0.3, como modulación de 32, 16 y así voy. Igual, las antenas, tú seleccionas y las vas guardando por los distintos esquemas que tú tengas, ¿no? Los criterios que tú quieras utilizar. Bueno, esto aquí no utilizamos, por lo pronto en esta etapa no utilizamos un criterio de pérdidas por temas de implementación, pero puedes colocar hasta 2 dB si quieres, pero eso, como yo no es el que va a implementar como tal. Los parámetros de lluvia, bueno, eso sí ya están por default de lo que tú configuraste en el palo. Si tú quieres algo diferente, lo puedes también configurar acá. Y no es que te va a cambiar la configuración de palos, te cambia solamente la configuración de esta plantilla. Y bueno, la optimización, que me muestre que este es el mínimo. O sea, el mínimo es 99.995. Actualmente nosotros no nos va a servir mucho de esto. ¿Por qué? Porque ahorita solo estamos verificando línea de vista. ¿Cuándo nos va a servir? Es si, por ejemplo, yo quiero hacer varios diseños y yo le dejo la modulación adaptativa y le dejo abierto para que los mismos paldos me digan mi modulación o capacidad va a estar en función de la potencia que me permita cada paso de modulación, pero en los criterios que yo le dé, bien sea criterios objetivos, o sea, puedes decirle, mira, que no exceda, no sé, 3 segundos de error, o que no se exceda 30 dB de phase margin, o que no sea menos de 30 dB de phase margin. O sea, son varios criterios que tú le puedes aplicar. De este lado es el alcance. ¿Cuál es el alcance? El alcance es lo que tú quieres que haga. Esta regla lo utilizo para varias cosas. Yo le checo todo. Que me genere el perfil, porque obviamente lo van a necesitar para la línea de vista. Que me haga cuáles son las alturas máximas y mínimas. Tú sabes que cuando tú te metes en el módulo de antenas, hay una calculadora, ¿no? Tú le das clic ahí y esa te optimiza las alturas de cada uno de los lados. Esto es equivalente a hacer eso. Que te agregue la información de la antena, que te agregue la información, pero esto sí, tú lo puedes quitar. Que te agregue el ACU de radio. El ACU es la configuración adicional que tengan los radios. Lo que yo te pasé a ti, los radios que te pasé, tienen configurado, por ejemplo, 1+0, 2+0, 4+0, 6 y 8+0. Pero normalmente no vienen. Entonces, tú lo pones aparte. Ya. Tú lo tienes porque yo te lo pasé porque yo los incluí. Pero eso es bueno para las pérdidas, ¿no? Para que no lo hagas manual. Entonces, tú le checas eso acá y él automáticamente te imprime eso en el archivo de paldos. Y bueno, que si quieres optimizar el diseño. Optimizar el diseño es, en este caso, cómo quieres hacerlo. O sea, si quieres que cumpla con esto, tienes varias opciones, ¿ves? Los segundos errados, el frame merging y la disponibilidad.
y cómo quieres que haga, cómo que sea el orden. Si incremente primero el TX, después la antena, o sea al revés. Pero esto es válido si es que yo coloco modulación activa y en mi radio yo lo coloco que utilice todas las modulaciones. En este caso, como Joff no lo está haciendo así, yo estas reglas, si te das cuenta, fíjate aquí, yo estoy haciendo por banda, configuración, diámetro de antena y modulación. Quiere decir que yo tengo un esquema por cada modulación. Entonces quiere Ya. decir que cada archivo de esto es como si yo estuviese teniendo modulación estática Mm, y no modulación adaptativa. Entonces como que estoy forzando a Pablo de que sí o sí me haga todo en función de esto. De que esta optimización nunca la vaya a que yo selecciono todas las modulaciones y las dejo abiertas. Ok. Bueno, y eso lo hago aquí, en el medio. Yo le puedo decir, ¿ves? Bueno, aquí no me lo carga, pero cuando yo lo selecciono y selecciono, bueno, aquí no lo quiero hacer porque me lo va a borrar, pero yo cuando lo selecciono me abre otro wizard donde te pones a escoger la modulación y por default vienen todas checadas, pero bueno, yo le quité el check a todas dejando solamente una que es la que quería, que en este caso es 16 ya. entonces nada, Una pregunta. hasta aquí sí, ¿no? Sí, mira, solamente quiero ver cómo yo tengo entendido que tú has subido algunos archivos en los parámetros de radio, ¿cierto? Y de antena. ¿Sí? Ya, ¿me puedes mostrar, por favor, la configuración? Porque me acuerdo que tú, por mail me has enviado unos pequeños archivos que era de radio, de la antena, ¿ya? Correcto, Entonces ¿no? yo lo cargué de las antenas y habían varias antenas de varias bandas, ¿ya? Y quiero ver nomás, quiero que me muestres nomás tu configuración de radio para, Ok, mira, para poder ver, para poder yo también estar seguro que estamos esta la trabajando sé, igual. ya te voy. ¿Sabes que Pablo, cuando tú lo instalas, te instala otro módulo que es el ANRAD? El ANRAD se llama así porque maneja antenas y radios. Ya. Este fue el nombre que le pusieron, ANRAD. Entonces tú le das acá y buscas el archivo. Bueno, primero seleccionas qué tipo de archivo quieres ver en este wizard. Le das aquí en Equipment Type y seleccionas B5 de Radio Data Files. Son para la versión de Palo 5, pero tanto en la versión de Palo 5, no, perdón, en la versión de Palo 5 lee tanto binarios como ASCII, Mm, y en la versión de 4 creo que solo lee ASCII, si no recuerdo mal. Pero bueno, tú Palo 5, le das Files, Open, y déjame ver, ¿dónde está? No me acuerdo dónde está. Ya, déjame ver dónde está, bueno, no me acuerdo. Segundo. Ok, entonces, bueno, ¿por qué los diferencié así? Porque aquí, en este de acá, no te viene con la información de la configuración. ya. Entonces yo simplemente, bueno, si no recuerdo mal, te pasé esto, pero bueno, si es que no la tuviese, si es que yo te pasé la información, digamos que la original y no la mía, te voy a mostrar cómo cambiarlo, ¿no? Cómo hacerlo. Seleccionas el archivo
Vamos a ver, este es de 11. Si te das cuenta, aquí carga todo. O sea, toda la información, qué tipo de radio es, eh, modulación adaptativa. Aquí, o sea, a menos que, no sé, tú sepas cuáles son las curvas y todo eso, te vas a poner a cambiarla, pero no. Aquí básicamente es tabular cuáles son los valores por cada paso de modulación. Mm, Pero eso solo lo puedes si tiene las curvas. Pues. Eso yo no lo modifiqué, eso sí lo dejé tal cual. Lo único que modifiqué es el ACU, que es la configuración que te permite a ti incluirla en el radio para que no la repita, o sea, para que no sea manual. Pues. Entonces, aquí hay un botón, si te das cuenta que dice que hay un 5. Este 5 quiere decir la cantidad de configuraciones cargadas. Se le das acá. Y por cada configuración, tú tienes que decir cuál es el acople de la antena o qué tipo de antena se utiliza. En este caso es transmisión-recepción. Y para el 1+0 no tienes pérdidas. Del 2+0 hasta el 8+0 tienes pérdidas en el circulador de 0.4. ¿Qué pasa? Desde el 4+0 hasta el 8+0 tú vas a tener 3.5 dB de pérdidas adicionales, pero como pérdidas, como otras pérdidas. Entonces, ¿qué es recomendación del vendor? Otras pérdidas, si te das cuenta, dentro de las etapas de radio, o sea, las etapas internas de radio, que donde tú mides cada una de la potencia, dependiendo si llega a IF o llega a la frecuencia en RF, vas a tener una medición de pérdidas y por cada bloque vas a perder cierta cantidad, pues, dependiendo de cómo sea configurado el radio. Por ejemplo, para los radios viejos tienen el branching, entonces tienes que colocarle, por ejemplo, pérdidas del coupler o pérdidas del filtro. Para este caso, por la tecnología radio, no tiene filtro, entonces aquí no le pones nada. Pero si te das cuenta, en este wizard, tú no tienes otras pérdidas, que son pérdidas externas. ya. O sea, esas otras pérdidas tienes que ponerlas de forma manual. Pero esta de aquí, que son las del circulador, desde el 2+0 al 8+0, son 0.4. Esta sí la puedes colocar y cuando tú coloques eso y configures aquí, le das guardar y te va a quedar por default esa configuración. Ahorita, después que termine esto, te muestro cómo verla, ver si que la tienes impresa en el archivo de radio para que verifiques. Pues. Cuando tengas chance lo verificas a ver si está. Y si no está, bueno, este procedimiento. Abres el radio, le das acá, creas tus configuraciones, le das guardar y ya. O sea, no tienes que volver a cargar el radio, simplemente le das guardar. Entonces, vamos a regresarnos Y acá. con eso se guardan los parámetros de radio, entonces. Correcto, ajá, la configuración y las pérdidas asociadas a esa configuración. Ya. Este es el ACU. Entonces, bueno, aquí ya tú tienes todo esto. Bueno, ya, esto yo también te lo voy a pasar. Yo tengo unas cuantas, tú simplemente lo cargas y ya va a estar todo esto configurado. O si no, tú lo puedes configurar así como te mostré, o sea, paso por paso, te metes aquí y después que configuras todo, le das Files, guardar como y le pones el nombre que tú quieras. O sea, para mí fue más fácil colocar tanto en el nombre del archivo como en la descripción, colocar la banda, configuración, diámetro de antena y modulación. O sea, para mí fue más fácil hacerlo así, pero si tú tienes otro criterio o que tú creas que sea más conveniente, normal, o sea, lo pones como tú te sientas más cómodo. Yo te lo voy a pasar como ejemplo. Entonces le damos acá y del lado derecho tenemos criterios para poder rechazar enlaces. O sea, enlaces, cuando digo rechazar, enlaces que no te interesa o que se analicen o que posteriormente lo vayas a eliminar. Por ejemplo, bueno, como este es un enlace corto, pero yo no quiero que dentro del polígono, entre ellos vean línea de vista. Entonces voy a decir que todo lo que sean menos de 2 kilómetros, no se haga.
Mm, Así también lo puedo poner aquí. O sea, si, no sé, si hay una torre, una antena de 200 metros, mira, si la antena supera de altura 200 metros, entonces no la pintes. Entonces, bueno, aquí selecciono, yo normalmente dejo nada más esto de acá. Esto automáticamente se coloca cuando lo haces como yo te dije. O sea, primero seleccionas los sitios. Esta selección que está aquí arriba, que fue la primera que yo hice, va a ser esta acá. Hacia dónde es los puntos que yo te dije. Entonces, cuando vayas a crear, cuando se crean los archivos de Parlos, sabes que se crean de near end a far end. Entonces, el primer nombre que se va a crear es la primera selección que te hiciste. Que en mi caso, en nuestro caso, es la del polígono. Y es esta que está acá. Va a depender eh, de tus criterios de diseño. Por ejemplo, lo legal, lo normal que se hubiese hecho en este caso es que no hubiese hecho lo que yo hice, hacer un solo wizard, sino que primero agarro un wizard y en vez de pararme en el polígono, me paro en Churgues y de segundo selecciono. claro. ¿Por qué? Porque vamos siempre hacia el agregador. Mm, O sea, ese es el deber ser. Digamos que aquí en este ejemplo que estoy haciendo es por hacerlo lo más rápido. Pero si nos vamos al tecnicismo, deberíamos pararnos primero aquí, ir para acá y después, recién en este polígono, nosotros pararnos. Y si vamos hacia Calamarca, porque la dirección siempre es hacia el agregador. Entonces, bueno, aquí ya seleccionamos el criterio, que fue en las reglas que te dije. El criterio, que en este caso son, yo lo coloqué que son la altura de las antenas. Y nada, simplemente le damos crear y él va a empezar a iterar los enlaces. Esto te evita hacerlo uno a uno. Una pregunta, pero ahí tú estás tomando bastantes puntos de referencia respecto a, a varios puntos de los saltos anteriores del siguiente y anterior, ¿no? Bueno, en el caso de los comprados, solo tomo uno. Ya, y en el caso de En el los... caso, en el caso de los otros, en teoría, si por ejemplo que Churgues yo hubiese hecho el polígono, que no estoy seguro si lo hice, vamos a ver. 104 es Churgues, ¿no? No, no lo tengo. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, en los casos que yo lo he hecho, en los polígonos, yo me basta con que uno de los sitios esté dentro del polígono para yo hacer el análisis. O también lo que puedo hacer es tomar varios puntos del polígono y hacer el análisis contra este otro polígono. O Ah, sea, va a depender de cada uno. O sea, pero para garantizar, digamos, que el 1000% deberías hacerlo con todos los puntos dentro del polígono. claro, Pero normalmente es innecesario. O sea, si tú garantizas, o sea, si tú haces este paso que te estoy mencionando ahorita de ver los enlaces, es prácticamente innecesario. Si te das cuenta, acá yo tengo, hay uno de los, bueno, hay dos enlaces que me están dando de que yo debería tener una torre de 30 metros. mm, Entonces, esos puntos, tengo dos opciones. O de forma visual veo a dónde llega, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago es, esos puntos no los tomo en cuenta, o sea, los elimino del polígono, y al eliminarlo del polígono, cuando cree el polígono en Google Earth, simplemente el polígono, o sea, no incluye ese punto dentro del polígono. Pero hay veces que, por ejemplo, este es más o menos fácil, se puede ver más o menos fácil, ¿sí? Que sería este que está aquí. Este que está aquí. Que sería el 27. Y este que está aquí sería el 1. Entonces, bueno, y que hay otro que también es... Ah, no, hay unos cuantos. Entonces, lo que más fácil es, no tienes que guardar estos enlaces, tú simplemente lo que vas a hacer es, le das esta opción, CSV Export, y por ejemplo, vamos a yeah. colgar un reporte
Paru, Paruquea. Ok, entonces, digamos que lo único aquí es que, bueno, básicamente esta hay que configurarlo mejor, por lo menos en mi caso, porque te pone segundo y nosotros usamos decimal. Pero es no solo para aquí. Me interesa ver es esta que está acá, que obtuvo. Entonces yo recuerdo que tengo máximo una torre de 24, ¿sí? Claro. Entonces yo puedo decir que, bueno, aquí son 25 metros. Entonces 25 metros, bueno, vamos a ver cuáles son las que son más de 21. Entonces quiere decir que estos puntos, el 1, el 8 y el 27, una torre de 21, de 24 metros, debería excluir estos puntos del polígono. ¿Por qué? Porque quiere decir que cualquier otro punto que coloque dentro del polígono me va a cumplir con los 24 metros. Claro. Pero si por mala suerte los puntos que consigan están cercanos o exactamente en estos puntos que están acá, entonces ya pierdo la condición de los 24 metros. Y bueno, y se va a quejar, o sea, así que no, pero tú mandas un polígono y está dentro del polígono, igual no, etcétera. Entonces, bueno, para evitar eso, lo más salomónico es simplemente eliminar estos puntos del polígono. Eso no lo eliminamos acá en Paldos, solo por tener referencia. Lo podemos pintar de otro color, sino que lo pasamos directamente en Google Earth y lo eliminamos en Google Earth. ¿Qué podemos hacer? Yo normalmente, eso también ya depende de ti, pero yo normalmente sí guardo, ¿cómo se llama? Estos enlaces y los pongo en un grupo. Entonces le doy aquí, finalizar. Le digo que, bueno, con los nombres del site, que mantenga el color y vamos a ver si yo creé un grupo. Bueno, pero qué alto no lo pude haber creado. No lo tengo porque no lo he hecho. Creamos un grupo nuevo. El nombre tú lo puedes colocar a que tú quieras. Te da hasta, creo que son 64 caracteres o 128 caracteres de 200. Pero bueno, análisis para damos OK y le damos acá. Entonces, bueno, aquí nos vamos donde queremos guardarlo. Lo quiero guardar aquí, en esta carpeta. Listo, él ya te lo guardó. Entonces, bueno, ya nosotros podemos cerrar este wizard. Te va a dar un pop-up acá. ¿Por qué te dice esto? Porque tú colocaste aquí una condición distinta a la que está mapeada dentro de tu regla. O sea, yo no quiero que esta condición la mapee dentro de la regla, así que le digo que no. Simplemente le digo que no. Y ya. Entonces, él me guardó esto. Aquí tengo dos opciones. Antes, ¿qué hacía yo? Antes yo guardaba tanto los links, bueno, guardaba no, exportaba tanto los links como los sites, pero ahora simplemente exporto los sites porque me apoyo de este reporte. O sea, ya sé cuáles son los sitios que tengo que excluir. Supongamos que tenemos muchos sitios, o sea, lo ponemos así y eliminamos los duplicados y nos deja cuáles son los únicos. O sea, ya sé que el U7 debo eliminarlo o saltarlo. Entonces, bueno, simplemente selecciono esta acá y le doy Files, Export, Google Earth, y en el Export me da dos opciones. Bueno, dos opciones de cómo tratar la imagen. La opción de exporte es si quieres que exporte los links, los sites y los estudios locales. Los estudios locales te lo va a exportar si es que todos pertenecen al mismo site que está acá, ¿sí? Tú puedes decir de un grupo en específico, de lo que tú ves en la red o de la selección. Normalmente, bueno, si tú colocas selección, todo esto que nosotros estamos haciendo están referidos a este sitio
y Pablo lo entiende así, así que si lo dejas tal cual, él te va a exportar los estudios locales siempre y cuando tú le dejes check acá. ¿Dónde tienes que tener cuidado? En estas dos opciones. La opción de arriba, que es que te la pone como múltiples imágenes, es útil y válida desde el punto de vista solo para la cobertura. O Ya. sea, cuando quieres ver la huella de cobertura, que aquí en Joff le dicen el heatmap. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, específicamente para la cobertura, Paldos te lo pone por subgrupos. O sea, te dice, la señal recibida de tal a tal rango es esta capa, te lo pasa por capas. Entonces es ambicioso porque tú puedes encender y apagar las capas que tú quieras para ver dónde está la señal más fuerte o más débil. Pero para el caso de línea de vista, en lo particular yo prefiero que lo exporte como una sola imagen. O sea, que no me dé opción de poner seleccionar capas ni nada, sino que simplemente me ponga esta imagen porque al final yo lo que quiero es el polígono. Claro. Entonces le doy acá, check, y ¿dónde quiero guardarlo? Bueno, vamos a colocar polígono. Esto es ya como tú te organizas. O sea, lo pongo así es porque yo le pongo, por ejemplo, all, es para poder diferenciar que es un análisis en bruto, o sea, que no es que he hecho el polígono como tal, sino que simplemente es el export del Pathless. Y me sirve como referencia en caso tal de que hay veces que yo no lo hago estrictamente así cerrado, o sea, que busco el borde específico y marco tal cual en Google Earth, porque me parece que o sea, ¿no? Entonces, cuando me mandan, supongamos que no encuentran un candidato, yo puedo revisar esta versión que estoy haciendo ahorita y ver si es posible o no extender el área, o sea, de forma más rápida. Claro. Pero el esquema de trabajo es particular, ya va a depender de ti. Lo otro es que solamente te lo va a exportar como KML, no como KMZ. Y cuando vayas a pasarlo o sea, cuando vayamos a compartirlo, tenemos que estar pendientes de que lo hagamos desde Google Earth y estemos compartiendo KMZ y no KML. Porque el tema del folder es un problema con las referencias. Entonces nada, le damos a guardar. Y listo, ya lo hizo. Entonces, Todo eso. ¿cómo? Ah, sí, este de aquí son todos los que guardó automáticamente. Ya. Ok, entonces bueno, ya aquí lo mapeó en Google Earth. Entonces, bueno, por ejemplo, ya yo sé que ni el 1, ni el 7, ni ninguno de estos dos, ni el 8. Esto quiere decir que de aquí para arriba. Entonces, bueno, empiezo a pintar ahí mi... Y aquí sí es normal. O sea, aquí ya pinto mi polígono. O sea, ya ahí sí lo afina. Aquí lo estoy haciendo así como que los golpes rápidos. Pues. Claro. Pero ahí sí tú lo vas afinando, vas diciendo, mira, este sitio sí se puede, no se puede. Elvis quería que viéramos el tema de la energía y yo dije que nosotros no estamos para eso. O sea, que para eso tienen su team, pues. Bueno, nada, entonces aquí utilizamos la leyenda que te dije la vez pasada para identificar que es nuevo, el nombre del site. Y qué altura de torre. Y si le quieres cambiar el estilo de esto para hacerlo más homogéneo consono con lo que siempre envío, entonces lo tengo así y listo. Era 30, 90. ¿Ves? Entonces bueno, así
es que yo hago el polígono y garantizo que cualquier punto que esté dentro del polígono va a ser factible con las condiciones que yo coloqué. Como lo hacen los demás, eh, ellos iteran, o sea, ellos no le dicen a SAC, sino me lo busca y yo te digo, yo te doy el feedback en función de lo que tú me digas. ¿Por qué lo hago así? Porque de esta forma yo puedo ir acotando, porque si te das cuenta aquí, o sea, yo puedo ir haciendo este procedimiento y yo tengo cuáles son los puntos aquí, voy haciendo los de acá, voy haciendo los de aquí y a cada uno lo voy atando al anterior. O sea, Ah, ok. por ejemplo, este que está aquí, lo voy atando a este Mm, y así voy. Entonces puedo crear toda la red en función de, o sea, sin necesidad de esperar el candidato de SAC a ver si está bien o está mal, sino que yo puedo ir atando, forzando a que este polígono calce justo con el polígono que está acá. mm, Y así voy. Y este polígono calce justo con este polígono. Y así voy por cada salto. Entonces, esa es más o menos la razón por la cual lo hago así. ¿Por qué? Porque por como vi el estilo que tiene Eric, que es el mismo que tienen los otros, hay muchas idas y vueltas en los correos y muchos no cumplen los criterios por hacerlo un poco más rápido. mm. Entonces, de esta forma, sé que te toma un poco más de tiempo, pero bueno, con la opción que te dije de esta de acá, de crear el link y esta regla, te ahorras un montón de tiempo. O sea, verificas esto en menos de un minuto. O sea, tú haces esto y verificas si tienes línea de vista o no y qué torre necesitas. O sea, no te quita mucho tiempo, por lo menos verificar el polígono. Lo que tú me habías dicho, vamos a verlo acá, vamos a ver cualquiera. Si te diste cuenta, fíjate que aquí tú no hiciste nada y ya está todo. Está todo la Ah, disponibilidad, está todo ok. Estas son alturas, obviamente, alturas mínimas. Habría que adecuarlas, ¿no? Pero en general, o sea, está bastante bien. mm, Entonces, ¿dónde tú vas a ver lo de la configuración? Una vez que tengas cargado el radio, te vas a ir aquí donde está el circulador de cúpula, le das clic y aquí te va a aparecer esta configuración. Si estás utilizando el archivo que ya te pasé, si no te lo vuelvo a pasar, te va a aparecer de una vez porque es el mismo que estás utilizando en la regla, ¿no? mm. Pero para verificar en sí si ese archivo de radio contiene o no esa información, le damos acá. Si aquí nos aparece cargado, esta configuración quiere decir que efectivamente el archivo de radio se le hizo la modificación que te comenté con este módulo. Ya. Si es, que, si es que cuando tú le das clic aquí, te aparece en blanco, quiere decir que es la versión original, o sea, que esta parte que está aquí nunca no está llena. Entonces, bueno, puedes verificarlo si en la versión que tú tienes fue la que yo modifiqué o si es la versión original de Nokia. Pues. Si es la versión original de Nokia, esto va a estar vacío. Mm, Lo vas a ver aquí en este módulo o también lo verificas aquí en Parlos. ¿De acuerdo? Le das acá y le das a esta tabla, te va a aparecer en blanco. mm. Porque por default Nokia no sé si es que no saben o no sé, pero no lo llenaron, o sea, estaba así. Entonces, supongamos que tú quieras cambiar la configuración de esto, actualmente está en 1 más 0, tú simplemente le das, no sé, ponte 4 más 0, le dices a cuál aplica, al 1 o a ambos lados. O sea, aquí como todo es simétrico, tienes que darle a ambos lados. Entonces, acuérdate de que no basta solo con seleccionar acá, sino que el ejecutar es este botón, le das acá, y básicamente cambia la configuración y te pone las pérdidas. Pero recuerda, como el archivo del set que te pasé también, están las otras pérdidas asociadas. Y las pérdidas asociadas son en transmisión y en recepción, y también son simétricas. Ya, Y son de 3.5. pero estos análisis ya son cuando Pronatel le pida de manera detallada ya cuánto llega a los receptores y todo lo demás, ¿no?
Claro, ¿por qué lo hago yo así? ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí en la topología hay unas capacidades. Claro. O sea, estas capacidades son las que nosotros en teoría de sustentar de cara a Pronatel. Cuando yo hago mi análisis, ¿por qué lo hago así? O sea, porque yo incluyo la configuración y todo esto. Porque mira, ¿ves? Nosotros tenemos que llenar acá, te voy a mostrar. ¿Dónde lo tengo? Por aquí. No, mentira, acá. Ajá. Bueno, aquí lo tengo. Hay que llenar una tabla parecida. Y esa tabla que te voy a mostrar se le envía a Pronatel. Entonces, y como a Pronatel no solo se le envía el Excel, sino que también hay que enviarle, ¿cómo se llama? Los, los PLD5. Entonces yo aprovecho. Yo lo que hago es simplemente los agrupo en una carpeta, le saco un reporte y lo que hago es copiar y pegarlo. Entonces ya copiando y pegando, mira, aquí te piden la configuración, te piden la distancia, te piden qué radio, disponibilidad, te piden un montón de parámetros, pues los canales y todo. Entonces yo por eso trato de hacerlo de una vez, Ah, ok, para ok. no estar, Para el lean budget, como dicen, ¿no? para no estar, claro, para no estar trabajando. Y también por eso es que cuando yo genero acá, por eso lo hago también por configuración. Porque Ya. entonces yo puedo decidir, por ejemplo, no sé, mira, también me parece que, un ejemplo, ¿no? Me parece que todos estos sites, bueno, y cada uno, cada enlace necesita 86 megas, cada enlace. Bueno, con qué modulación llego yo a 86 megas? Con modulación de 16 QM. Y lo hago con 15 gigas. Normal. Entonces, claro, selecciono yo todos estos que están acá. Por ejemplo, supongamos que sean estos de aquí. Estos enlaces, supongamos. Y simplemente le doy acá, Create, Link, Design, y busco. ¿Ves? Y ahí tengo varias configuraciones aquí. Mira, me da 86. Lo que me faltaría, por ejemplo, que sería buena idea, será colocarle la capacidad máxima que me hace la modulación. Entonces a 16 QM le pondría 86 Mbps al final. Bueno, entonces yo sé que esta configuración me da 86 megas. Ya. Selecciono esa configuración y nada, le doy a aplicar. Cuando yo le doy a aplicar, Pad los hace todo. O sea, yo no tengo que hacer uno por uno los enlaces. O sea, lo puedo hacer, digamos que por grupos. Entonces me ahorra un poquito de tiempo, porque en vez de meterme uno por uno a hacerlo, lo hago todo de una forma un poco más rápida. Donde sí va a ser tedioso es en la asignación de frecuencia. Pero la asignación de frecuencia también tiene otro módulo, que es acá, que es asignación de frecuencias. Y tú vas seleccionando y dices, a ver, este canal lo quiero aquí, y vas poniendo los canales. Y así vas viendo cuál es el high, cuál es el low, y lo vas colocando. Claro, más bien, Orlando, mira. O sea, digamos que hay varias cosas que Palos te ayuda a hacer, y lo hago básicamente porque al final Pronatel me lo pide. Y ahorita estamos haciendo el trabajo que en teoría Nokia debería hacer una vez se ejecute la PO para los servicios de back office. O sea, no, en teoría, supuestamente nosotros estaríamos así como que, bueno, para probar el diseño, está mal, le falta algo, cumple o no cumple, no para hacer todo. Y por eso es que ahorita no nos da tiempo, porque son muy pocas manos. La verdad que tienen más porcentaje que las otras regiones. Pero bueno, básicamente, ese es yo lo hago y me encuentro que, o sea, me funciona mejor, pues, o sea, es un poquito más seguro al momento cuando se lo paga. Ya está bien, mira, Y yo, no hay tantas interacciones. yo voy yo estoy grabando toda la explicación que me has dado. Lo he estado grabando. ¿Ok?
y lo voy a subir a YouTube ahí para que el otro compañero de Micro también lo vea cómo se está haciendo todo esto. Y voy a comenzar a practicar de cómo se hacen los polígonos, ¿ya? Voy a comenzar a Dale, practicar. dale, sí, igual, o sea, cualquier cosa, me vas avisando, estoy pendiente de mandarte, bueno, ahorita te voy a mandar las reglas para que tú las cheques y modifiques lo que quieras modificar y, bueno, me vas preguntando, pues. Si te gustó el método, no, normal, practícalo, para mí es el mejor. Por ejemplo, yo le expliqué a Carlos Panta este método tal cual, pero discrepaba del método que utiliza Mr. Lee. Entonces yo le dije a él, mira, o sea, yo no te voy a generar a ti inconvenientes, diciéndote que no, mira, mi método es el mejor y tal, o sea, es mejor para mí. Pero si tú estás trabajando con Mr. Lee tiene otro método de trabajo, al final tú tienes que estar sincronizado con él. Claro, Entonces, él, o sea, la forma de trabajo de Mr. Lee es diferente, ¿no? Entonces, básicamente, a Carlos le sirvió fue como, bueno, de información general, de que sabe que Carlos es capaz de hacerlo, pero al final lo va a hacer es como le indicó Mr. Lee. ah, Entonces, por eso, al final es un tema de preferencias de trabajo, ¿no? sí, O sea, para mí, según yo, esta es la mejor forma de hacerlo y la mejor, o la forma más segura de obtener el resultado más concreto, pero depende de la persona, o sea, depende ya de cada quien si le gusta o incluso si ve un método que se ajustaría mejor a su estilo de trabajo. O sea, si tú ves que hay una forma, hay unos pasos que tú puedes cambiar y, no sé, te van mejor a ti, bueno, normal. O sea, no. Esto que te explico es simplemente referencia y cómo yo lo hago. Ya ahí tú ves y modificas o practicas y según te sientas cómodo, lo ejecutas, pues. ya está bien. Yo voy a estar practicando ahora y te voy a estar avisando, pues, ¿ya? Dale, yo en unos minutos te paso ¿cómo se llama? Las reglas para que hagas